La infidelidad es uno de los retos más grandes por los que puede pasar una pareja. La probabilidad de que nos enfrentemos a una infidelidad en algún momento de nuestra vida amorosa es alto. Las estadísticas nos dicen que alrededor de un 36% de hombres confiesan haber sido infieles, frente al 27% de mujeres infieles. En este artículo analizaremos en detalle cuáles son las principales causas por las que las mujeres pueden llegar a ser infieles en las relaciones de pareja. En este vídeo hablaré en el caso cuando son las mujeres infieles. Para cada pareja el concepto de infidelidad es diferente. Para algunos basta con que haya un ligero coqueteo y para otras es necesario que haya un encuentro sexual o un coqueteo más continuo. Es importante que la pareja hable de sus límites para establecerlos y tener claro que se considera infidelidad. No hay límites correctos o incorrectos si los pactan las dos personas libremente. Durante muchos años se ha relacionado más la infidelidad con los hombres, pero lo cierto, como lo decía en las estadísticas anteriormente, es que hay mujeres infieles, aún en una proporción bastante parecida a la de ellos. Lo que sí se ha observado es que hay distintos motivos entre hombres y mujeres infieles. Las mujeres infieles lo hacen por razones relacionadas con sentimientos románticos y necesidad de sentirse atendidas y valoradas, más que por razones estrictamente sexuales, más típicas de los hombres. A continuación, les revelaré las principales causas por las que las mujeres son infieles. La primera sería la falta de conexión con su pareja. Es inevitable que con el paso del tiempo las parejas experimentan una disminución de los momentos dedicados a compartir. La pareja se puede ver afectada por tener cada vez menos aficiones juntos. Se hacen menos planes para la pareja en solitario. Se pierden momentos de intimidad y conversaciones profundas. Es normal que con el pasar de los años las relaciones cambien, pero en ocasiones la desconexión es tan fuerte y generalizada que puede bajar la satisfacción en pareja y ser un caldo de cultivo para que la mujer sea infiel. Estar conectado con el otro es una necesidad para sentirse a gusto en la pareja y querer continuar en ella. La segunda causa es la soledad. Muchas mujeres infieles expresan que antes de la aventura se sentían solas y poco comprendidas. No es raro encontrar que hay momentos en las parejas donde hay distanciamiento y dedicación a otras áreas de la vida de cada uno de ellos. Y esto puede generar sensación de soledad. No poder compartir lo que sentimos y pensamos es un factor de riesgo para acabar buscando relaciones donde sí nos sintamos entendidos y escuchados. La tercera se trata de no sentirse queridas y atendidas. En la misma línea de las anteriores, muchas mujeres infieles pueden haber sentido que su pareja no les presta la atención suficiente. A lo mejor ha habido una disminución respecto a la dedicación de antes, o es que nunca ha sido una relación donde la mujer se ha sentido valorada y prioritaria en la vida de su pareja. Muchas mujeres infieles reportan que sienten que han sido sustituidas por otros intereses. Algunos ejemplos típicos son el trabajo o los hobbies personales de la pareja, los cuales pueden dominar la atención y el tiempo del otro. Y la mujer puede sentir esto como un desplazamiento y alejamiento de su pareja. La cuarta causa se trata de las pocas relaciones sexuales o insatisfactorias. Las relaciones sexuales satisfactorias siempre se han relacionado con una necesidad para el hombre. Se les presupone, además, más necesitados de frecuencia en las prácticas sexuales.
Se ha supuesto históricamente que este aspecto de la pareja no es tan importante para las mujeres, pero es una falsa creencia. Las mujeres necesitan y demandan una buena conexión sexual y una periodicidad muy similar a la de los hombres. La insatisfacción sexual es una de las causas principales de la infidelidad en mujeres. En las últimas décadas, la mujer se ha liberado enormemente de muchos tabúes sexuales, lo que ha producido que se preocupe mucho más por su propio placer y busquen una pareja con la que tener relaciones sexuales puedan sentirse plenas, realizadas y satisfechas. Es por esto por lo que cuando falla la conexión en el campo sexual, algunas mujeres necesitan buscar en otras parejas lo que no encuentran en su relación actual. Importante destacar que las parejas pierden cierta atracción con el paso del tiempo y se hace necesario innovar en la relación. Es de vital importancia para la pareja seguir encontrando espacios para el sexo y la intimidad. Cuando eso no ocurre, puede verse muy dañado este aspecto y causar estragos que pueden derivar en una infidelidad. La quinta causa se trata del aburrimiento en general o salir de la rutina. Cualquier cosa que hacemos en nuestra vida de manera muy prolongada y repetitiva nos genera cierto aburrimiento. Con la pareja no iba a ser distinto. Está claro que ese sentimiento de cierto hastío nos acompañará muchas veces en las relaciones largas y puede ser causa de que algunas mujeres busquen fuera un poco de aire fresco. Una novedad que nos haga sentir cosas que hace mucho que no sentimos. Las personas que no cometen una infidelidad son más capaces de sentir esos momentos de aburrimiento. Pero seguir valorando y poniendo por encima la pareja, la fidelidad y la estabilidad es muy heroico. Muchas parejas se esfuerzan por volver a conectar o simplemente no ven prioritario sentir de nuevo las mariposas, si eso pudiera alejarles de su relación. Sin embargo, los hombres y mujeres infieles no son capaces. En ese momento de renunciar a ese subidón de la novedad, a pesar de que ello pueda poner en peligro su relación actual. Muchas veces la búsqueda de este subidón es lo que está detrás de las causas de los infieles en serie. Buscan y buscan esa sensación de manera constante y especialmente en relaciones nuevas. Estas relaciones son muy breves y efímeras, ya que esa sensación es algo tan poco duradero en el tiempo que no puede ser perseguida constantemente. Si queremos tener relaciones medianamente largas, tenemos que aceptar que el subidón inicial y las mariposas terminan en algún momento y es sustituido por mayor intimidad, apego y confianza, que son emociones muy placenteras, pero menos efervescentes. La infidelidad de la mujer a veces tiene que ver con la búsqueda de esa sensación. La número 6 se trata de la necesidad de reafirmar su autoestima como mujeres. La sociedad es muy exigente con las mujeres en cuanto a la belleza o a los cánones de cómo hay que ser para ser válida. Siempre se incide en la importancia de el ser guapa, delgada, joven y deseada. El mensaje es que necesitas sentirte así para triunfar y ser feliz. No es de extrañar que la necesidad de sentirse deseada y válida sea una de las causas principales que están detrás de las mujeres infieles. Aunque con la pareja se esté bien y las cosas funcionen, hay mujeres que necesitan saber que todavía están en el mercado y pueden atraer a nuevas parejas. Como decíamos antes, no es raro que la mujer
sienta el impulso de volver a sentirse atractiva e importante. Y una infidelidad aporta todas esas sensaciones. El número 7 se trata de la venganza. En diversas encuestas se ha concluido que las mujeres infieles lo son a veces porque su pareja lo fue previamente. Por una parte puede ser por devolverle el golpe y el dolor que sintieron, pero también se puede observar que el hecho de que la pareja lo hiciera ha abierto puertas. Cuando el otro lo ha hecho previamente, se legaliza la posibilidad de experimentar y lanzarse a probar lo que puede aportar una relación extramatrimonial. Cuando un miembro de la pareja ha sido infiel, inmediatamente se neutraliza la culpa del otro en una futura infidelidad. La número 8 habla de la atracción puntual por una persona. En muchas ocasiones hay una razón muy simple. Una mujer se ha cruzado con alguien con quien experimentan una atracción muy fuerte. Puede ser una atracción sexual, pero también mental. De repente aparece alguien que llena a la mujer con algún aspecto y se ve atraída inevitablemente por esa persona. Esta causa es la más común en personas que no son infieles por naturaleza y que simplemente se han visto en una situación puntual con unas características muy concretas y especiales del momento. Es importante señalar que esa sensación de que la otra persona nos complementa al 100% tiene mucho que ver con las hormonas del principio y con el subidón típico del coqueteo. Este cóctel de sensaciones nuevas puede estar detrás de esa sensación de que el amante llena a la mujer plenamente, cuando en realidad muchas veces solo es reflejo de la novedad del momento. La número 9 trata de algún problema del pasado, como abusos sexuales o experiencias traumáticas. Algunos problemas en la historia pasada de las personas pueden estar detrás de una predisposición a relacionarse a través de la seducción y el deseo. Esta causa es de las menos comunes, pero las más destructivas para la pareja. Algunas mujeres infieles han tenido abusos sexuales en la infancia, que pueden dar lugar a dinámicas donde la manera de sentirse aceptadas y queridas es a través de generar deseo y de las relaciones sexuales. En este caso, al contrario del anterior, la infidelidad no suele ser algo puntual, sino que se repiten en el tiempo y en las diferentes etapas vitales de la persona. En estos casos es común encontrar también que estas mujeres solo saben relacionarse a través del coqueteo o la sexualidad de las relaciones. Esto genera muchos problemas para tener una relación larga y fiel, porque la otra persona puede sentirse muy insegura en la pareja al verla que se comporta así con los demás. No siempre estos comportamientos van a derivar en una infidelidad en sí misma, pero en una relación monógama suelen generar muchas preocupaciones en el otro que pueden hacer muy difícil la convivencia. ¿Se puede olvidar una infidelidad femenina? Dentro de las creencias machistas, la masculinidad está referida a la mayor cantidad de mujeres que conquistes. Así como lo normal es que el hombre engañe, es parte de que con tal que no le falte nada en su hogar y siempre regrese, estas creencias hacen que perdonar la infidelidad femenina sea más difícil. Muchos hombres se preguntan, ¿debo perdonar una infidelidad de mi esposa? Opiniones de compañeros en el trabajo, amistades al calificar la acción desde una sociedad machista dificultarán la reconciliación. Cuando no hay un adecuado proceso, este hecho puede marcar al hombre y generar la falta de confianza en todas las mujeres.
Es decir, se instauran nuevos patrones de pensamientos en el que se generaliza a la mujer, determinando que todas son iguales, lo que generaría en el futuro dificultades para poder confiar nuevamente. ¿Qué hacer frente a una infidelidad de la mujer? La infidelidad es un evento que una pareja puede superar. Si has sido infiel, si has sido una mujer infiel, eso no te convierte en alguien horrible. Muchas veces en la vida cometemos errores y eso no nos define como una mala persona. Somos un conjunto de muchos comportamientos y es injusto juzgarnos solo por algunos sin observar la totalidad de nuestra historia. Es muy probable que la culpa te acompañe durante un tiempo. Es una emoción necesaria porque te ayuda a reconocer que ese no es el camino por el que quieres dirigir tu vida en pareja. La recomendación que se sugiere es hacer terapia. Es que si has sido infiel, compartas la infidelidad con tu pareja. Aunque no te haya descubierto, es importante que este hecho se comparta para partir de nuevo en una relación honesta y basada en la confianza. Esto puede ser duro y suponer un terremoto al principio, pero es el único camino real para conseguir una relación plena que pueda mantenerse en el futuro. Otro punto importante para ti, si has cometido infidelidad, es la importancia de dedicar tiempo a entender qué razones de las descritas son las que te han llevado a engañar a tu pareja. Esto puede ayudarte a comprenderte mucho mejor y poder tomar medidas en esta relación o en las futuras. Conocer qué te ha motivado a ello y ser sincero con uno mismo es un gran aprendizaje personal que podemos sacar de este tipo de situaciones, muchas veces tan dolorosas y destructivas. Si te han sido infiel, si tu mujer te han sido infiel o lo sospechas, es importante que haya conversaciones al respecto. Es de vital importancia que te sientes a compartir tus dudas y sospechas, intentando crear un ambiente donde la otra persona pueda compartir lo que está pasando, si es que está pasando. Si se ha confirmado que tu pareja ha sido infiel, es muy normal que la parte que ha sido engañada quiera saberlo todo, conocer muchos detalles y cada sensación que tuvo durante el engaño. Esta necesidad de preguntar y dar vueltas a algo es la estrategia principal del ser humano para entender lo que le rodea y consiguientemente intentar controlarlo. Hay que tener cuidado si a un largo plazo la persona engañada sigue con esta dinámica de preguntas e indagaciones. Pero en un primer momento se hace necesario y normal que necesite saber y tener bastantes charlas al respecto. ¿Cómo superar una infidelidad? Para superar y salir fortalecido de una infidelidad es necesario entender el porqué real de una infidelidad, conocer qué carencias tenía la relación. Para conseguirlo es muy importante hablar y crear espacios de mucha sinceridad. En estos espacios ambos pueden compartir cómo se sintieron y propiciar la honestidad para comprender las razones de la infidelidad en su caso en concreto. A partir de estos momentos de conversación podrás valorar si se ha tratado de algo puntual o por el contrario es algo que se repite. En el caso de ser lo primero, recuerda que todo el mundo comete errores y puede aprender mucho de ellos y no volver a repetirlos. No siempre es el dicho que dice que si te lo ha hecho una vez te lo hará muchas veces. Cada persona es diferente y de los errores aprende el ser humano. Aquí radica la importancia de hablar para poder valorar el caso en concreto. Si por el contrario
¿Es de las mujeres infieles en serie? Es probable que necesites cortar la relación y alejarte de esa persona. Por mucho que la quieras o que haya cosas buenas en ella, es muy difícil continuar con alguien en una relación monógama, convencional, si la otra persona comete infidelidades cada cierto tiempo. Te invito, visites abajo en la descripción donde te dejaré un importante enlace fuerte y poderoso que podrás chequear y donde te enseñará a superar una infidelidad, sea cual sea tu caso. Suscríbete, regálame un like, pero sobre todo coméntame si estás atravesando una situación similar. Estoy para leerte. Recuerda que todos atravesamos un proceso, pero de diferentes maneras. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.